pueden sentarse, hermanos. Dios les bendiga, gusto saludarles a todos, que el Señor les bendiga mucho. Vamos a orar por la palabra del Señor. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por la bendición que nos das de reunirnos, gracias por el gran privilegio que podemos tener de congregarnos, de llegar aquí, Señor, a este lugar y juntos buscar tu rostro, Señor, juntos reconocer tu grandeza, adorarte, juntos aprender de tu palabra, Señor. Hay tanto, Señor, que tú nos quieres enseñar. Padre, por favor, prepara nuestro corazón, dispón nuestra mente, nuestro corazón por medio de tu Espíritu Santo para poder aprender de tu palabra de tal forma que lo que aprendamos lo podamos llevar a la práctica para honrarte a ti, Señor, y para bendecir a tu cuerpo que es la iglesia. Y aún para bendecir, Señor, a aquellos que tal vez no te conocen, pero que son parte de nuestro círculo de influencia, Señor, y poder bendecirles. Ayúdanos, Señor, te necesitamos mucho. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, pues vamos entonces a la palabra del Señor en esta serie que hemos estado estudiando de Jesús nuestro Salvador, Señor y Maestro. Y hasta el día de hoy hemos aprendido algunas cosas muy importantes que deben de ser básicas en nosotros como creyentes. Son cosas que yo les pido que no olvidemos porque son base de lo que el Señor quiere seguir haciendo con nosotros durante toda nuestra vida. Recuerden muy bien que estamos en las manos del Señor, Él nos ha redimido, pero su trabajo no ha terminado en nosotros. Él sigue trabajando en nosotros. Hay áreas de nuestra vida que necesitan ser moldeadas por Él, que necesitan ser tomadas en sus manos y necesitan ser cada día más y más preparadas para agradarle a Él, para cumplir el propósito que Él nos ha mandado. Y dentro de esto, hablando de esta serie, hemos hablado cómo el Señor, nuestro Salvador, no solamente es eso, nuestro Señor y Salvador, sino que también Él cumple un papel en nuestra vida, en nuestro diario vivir como nuestro Maestro. Y debemos verlo de esa manera. Él es nuestro Maestro, es el gran Maestro que tenemos para poder aprender de su voluntad. Y dentro de ese tema también, o de esos temas centrales, hemos aprendido acerca del arrepentimiento. Recordar esa parte esencial del creyente, que es el arrepentirse de corazón, el reconocer sus faltas, sus pecados delante de Dios, el reconocer su necesidad de Dios, reconocer quién es Él como ser humano y reconocer quién es Dios, y por eso nuestra gran necesidad de Él. Y no solamente en eso, en el arrepentimiento, sino incluso al arrepentirnos, poder darnos cuenta de aquello que hemos hecho mal y poder corregirlo con el favor del Señor, con la ayuda del Señor. Todas aquellas cosas que en algún momento hemos hecho mal, con las que hemos ofendido al Señor, hemos pecado contra Él, que también poder tener la conciencia y la capacidad de poder remediar lo que el Señor nos permita remediar. Hablamos también acerca del reino de los cielos y decimos que cuando nos arrepentimos, cuando venimos al Señor por su gracia, entramos a un reino que es el reino de los cielos. Y en este reino de los cielos comenzamos a aprender cuál es la manera de Dios, cuál es la cosmovisión de Dios para la vida. Dejamos de ver las cosas como las veíamos antes que no teníamos a Cristo, cómo veíamos la sociedad, cómo veíamos la familia, cómo veíamos el trabajo, cómo veíamos nuestro entorno en general, cómo lo veíamos antes de tener a Cristo. Eso lo abandonamos, lo tenemos que echar a un lado y entonces tenemos que comenzar a vivir conforme al reino de los cielos, porque el Señor Jesucristo dijo, como ya lo leímos en la Escritura, que nos arrepintiéramos porque el reino de los cielos se había acercado, y Él vino a traernos eso, vino a traernos salvación, pero también vino a testificar de la verdad, y es una verdad que es la única verdad que nos habla y engloba también acerca del reino de los cielos, acerca de la manera en que Dios quiere que vivamos. Dentro de esto, recordemos que Dios ha establecido un orden. Hay un orden que el Señor ha marcado desde el principio. Nosotros como seres humanos no hemos querido muchas veces establecernos en ese orden de Dios, pero por eso necesitamos la ayuda del Señor en nuestra vida para poder regresar a ese orden. Y en la actualidad ese orden está englobado entonces en el reino de los cielos. Pero hay un tema también que es muy importante que tenemos que tocar el día de hoy y que nos enseñó el Señor Jesucristo. Y este tema tiene que ver precisamente con el más importante mandamiento.
el más importante mandamiento que el Señor nos ha dado. Entonces vamos a ir avanzando en la escritura. Les voy a pedir que vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. Evangelio de Marcos, capítulo 12, del 28 al 34. Y para que tengamos un contexto más o menos de qué era lo que estaba sucediendo aquí, cuando el Señor Jesús da este mandato acerca de lo más importante que debemos de seguir conforme a la Escritura, en el contexto tenemos que irnos, no vaya si gusta, nada más es para comentarlo, pero en el contexto tenemos que ir incluso a Marcos capítulo 11, versículos de 27 al 33, donde los principales sacerdotes, escribas y ancianos le preguntaban al Señor Jesús: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Recuerda ese pasaje? Que dice: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y entonces vemos ahí a los principales sacerdotes, pues de alguna manera molestando, queriendo molestar al Señor Jesús, queriendo molestar al maestro, diciéndole: a ver, ¿con qué autoridad haces tú eso, verdad? Porque bueno, nosotros, esto va como implícito, porque nosotros, bueno, hemos estudiado la ley, nosotros tenemos una autoridad aquí, tenemos un título aquí, tenemos un trabajo aquí, ¿no? Hablando como sacerdotes, como escribas y ancianos. La realidad es que estas funciones de los sacerdotes, de los escribas y de los ancianos eran de alguna manera altamente respetadas en ese tiempo. No cualquiera era un sacerdote, un escriba o un anciano. Entonces, de manera implícita ellos le están diciendo: a ver, aquí nosotros tenemos las credenciales. Aquí nosotros tenemos la autoridad, aquí nosotros tenemos los títulos, ¿verdad? Tenemos los diplomas. ¿Tú con qué autoridad lo estás haciendo? Y empiezan a querer acorralar al Señor Jesús de esa manera, ¿verdad? Pero ya sabemos lo que el Señor Jesús hace, ¿verdad? Que les responde con una contrapregunta, que hablábamos de esto en las metodologías, ¿verdad? Que el Señor Jesús usó, a final de cuentas haciendo que no tengan la necesidad de responderles, ¿no? Pero entonces vemos ese contexto donde están tratando de acorralar al Señor Jesús. Y yo quiero que pongas mucha atención en esto, porque a veces nosotros como creyentes, con el cúmulo de conocimientos que llegamos a tener, queremos brincarnos. Ahorita vamos a ver cómo es que hablo de esto, pero pareciera ser que brincarnos el principal de todos los mandamientos y poner por encima las credenciales, los títulos, el conocimiento o la autoridad que pensáramos que quisiéramos tener o que tenemos. Y entonces vemos cómo aquí están queriendo acorralar al Señor de esta manera. Y entonces el Señor, en el capítulo 12, versículos del 1 al 12, les habla acerca de la parábola de los labradores malvados, ¿no? Y les enseña o les hace ver: miren, de alguna manera u otra yo les he tratado de hablar a ustedes y no entienden. Al contrario, hasta maltratan a los que he enviado, ¿verdad? Hasta matan a los que he enviado, y ahora hasta les estoy enviando a mi hijo, ¿verdad? Es lo que encontramos en esa parábola. En algún momento lo vamos a ver más a fondo. Pero pareciera ser que ni aún con eso, pues los escribas, los sacerdotes, toda la gente que tenía esta autoridad tuvieron suficiente, porque en los versículos 13 al 17 del mismo capítulo 12 que estamos abordando, sucede que dicen: a ver, entonces vamos a hacer, no funcionó la pregunta de con qué autoridad haces esto, ¿verdad? Y parece que pues les entró por un oído y les salió por otro lo que el Señor Jesús les dijo, al darles a entender que Él venía para hablarles de la verdad y rescatarnos, salvarnos. Pero entonces dicen: ¿qué otra cosa podemos hacer? Y viene este tema del tributo, ¿verdad? Donde el Señor Jesús les contesta: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Recordamos muy bien que le preguntan: a ver, Señor, aquí ¿a quién debemos de honrar de alguna manera, no? ¿En quién debe de estar realmente nuestra atención o servidumbre? Y el Señor contesta de esa manera, ¿verdad? Pidiéndoles una moneda por ahí. Y entonces les dice: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero quiero que pongas una vez más atención en que en el contexto lo que está sucediendo es que están queriendo acorralar al Señor Jesús y quieren como darle a entender lo siguiente: nosotros sabemos más que tú, Señor Jesús. Nosotros queremos demostrar que tú eres un rabí, un maestro que está de paso, pero realmente nosotros somos los que sabemos, los que tenemos la autoridad. Pero de una u otra manera el Señor Jesús, que es la verdad, es el camino, es la vida, es el conocimiento, pues imagínense, ¿verdad? O sea, Él sabe todas las cosas. Entonces de alguna manera u otra el Señor
siempre les contestaba y les dejaba una lección. Pero no termina ahí la situación, porque pareciera ser que mucha gente seguía a Jesús solamente como para quererlo poner contra la pared, como para poderlo poner en duda, o para como medir su conocimiento, a ver qué tanto sabe este rabí que está de moda, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Que muchos seguramente lo veían así, a ver qué tanto sabe este maestro, voy a ver ese nivel de conocimiento. Y entonces, en los versículos del 18 al 27, llega también otro grupo, el de los saduceos, que aquí interesantemente ellos tenían un conflicto muy fuerte con el tema de la resurrección. Y una vez más, el Señor Jesús tiene que contestarles de una manera pues interesante también, pero aquí al punto al que quiero ir, más allá de ahondar en los temas que se van abordando en todo este contexto, es cómo entonces a partir de que vemos grupos de personas conforme al contexto de la Escritura que están acercándose al Señor y le están diciendo, a ver, ¿con qué autoridad haces esto? A ver, Señor, ¿a quién debemos de dar tributo? ¿A quién debemos de dar honor? A ver, Señor, ¿qué pasa con la resurrección? Y de alguna manera u otra, pregunta tras pregunta. Y entonces el Señor, me encanta cómo obviamente el Señor le responde ya como un contexto general, como una respuesta más concreta a todo esto, precisamente en los versículos 28 y 34 de Marcos 12. ¿Estamos bien hasta aquí en el contexto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo responde acerca de, ya después de todo lo que le estuvieron también preguntando al Señor, ¿no? De alguna manera. Y entonces vemos aquí que dice lo siguiente: uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí escuchando el debate. ¿Cuál debate estaba escuchando? ¿Recuerdan? ¿Cuál era el contexto de esto? De la resurrección, ¿verdad? Con los saduceos. Entonces estaba por ahí alguien, pongan mucha atención aquí, no estaban, esa persona o esas personas no estaban como, ay, hijo, es que hay algo en ese maestro que llena mi corazón, que me hace ver mi necesidad de buscar o conocer más de Dios. O sea, no era por ahí la intención, ¿ok? Sino que dice que uno de los maestros de la ley religiosa, para variar un maestro más, estaba allí escuchando el debate. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien. Fíjense muy bien. Un maestro de la religión, ¿verdad? Diciendo, a ver, no, sí, pues sí la hace el maestro, contestó bien. Poniéndose en ese plan, realmente es lo que estaba sucediendo. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien. Entonces le preguntó, y aquí hay algo muy interesante también, porque pareciera ser que este maestro, al ver que Jesús cumplía con sus requisitos intelectuales, al ver que de alguna manera pensar el maestro Jesús está contestando bien, entonces creo que es digno de que le pregunte algo. ¿Te das cuenta de este contexto? Entonces le preguntó, a ver, Señor Jesús, ¿verdad? De todo ya lo que nos has enseñado, ahora nos estás diciendo, entonces, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? De todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Aquí es relevante ver la actitud que tiene entonces este personaje que aparece aquí. Porque por un lado, como ya lo mencionamos, es un maestro de la ley religiosa, es alguien que está poniendo atención, está escuchando el debate del Señor, está escuchando cómo le contesta uno, les contesta a otros y así se la pasa. Está en un momento donde está contestando las dudas de todas las personas que están por ahí. Y entonces se da cuenta de que Jesús está como en un estándar adecuado para él, como para ponerse a debatir con él también, a preguntarle algo. Y entonces le pregunta esto, ¿cuál es el más importante? Yo creo que este personaje a lo mejor pensó, miren, le han preguntado varias cosas, ¿verdad? Varias cosas interesantes, pero ¿qué pregunta le podría hacer yo que supere las preguntas de los demás? Porque quiero quedar bien. ¿Te das cuenta cómo ahí la actitud de él no era realmente como, a ver, Señor Jesús, pues síguenos enseñando, ¿verdad? No, es como decir, a ver, ya le hicieron esta pregunta, ¿verdad? De la resurrección, ya le hicieron la pregunta también de a quién hay que dar tributo, etcétera, etcétera. Y entonces dice, ¿cuál pregunta le haré? Y yo creo que dijo, bueno, pues le voy a preguntar, ¿cuál es el más importante de los mandamientos? A ver qué nos dice. Y Jesús contestó,
El mandamiento más importante es: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Desde aquí esta parte es muy importante que la atendamos, hermanos, porque el Señor Jesús le está diciendo, le está respondiendo aquí a este maestro de la ley, pero también le está respondiendo al pueblo en general. Y esto es algo maravilloso del Señor, que Él aprovechaba. Él aprovechaba para, ahora sí que lo que le echaban de preguntas, no solamente, o sea, su actitud no era, ahorita los voy a dejar callados, claro que no. Sino la actitud del Señor Jesús era, ¿de qué manera voy a bendecir a los demás? Y no solamente voy a contestar y les voy a contrarrestar con alguna pregunta, sino que voy a bendecir a los demás. Y entonces dice aquí el Señor, escucha ¿qué? Oh Israel, ¿verdad? El Señor nuestro Dios es el único Señor. Para empezar, está haciendo, después de toda esa serie de preguntas, de toda esa serie, ese desfile de personas preguntándole al maestro, ¿qué está haciendo? Está direccionando los ojos de la gente al Señor. O sea, les está diciendo, a ver, dejen ya de preguntarse tantas cosas, dejen ya tanto de tantas intrigas, esto está bien, esto está mal. ¿Te suena familiar esto? Que en la iglesia a veces, ¿estará bien esto? ¿Estará mal aquello? ¿Estará bien esta doctrina? ¿Estará bien aquella otra? ¿Estará bien pensar así, usar esto, usar lo otro? Y el Señor Jesús dice, a ver, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y toma la atención de la gente que había estado escuchando todos estos debates y preguntas y la pone en ¿quién? En el Señor. Muy importante. ¿Y por qué la pone ahí? Por lo que dice enseguida el versículo 30. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este primer mandamiento que da el Señor nos ocupa toda la vida. Nos ocupa toda la vida. Olvídate tanto de que si, a ver, ¿estará bien diezmar en nuestros días todavía? ¿Estará bien que tome vino o que no tome vino? Olvídate de esas cosas triviales, ¿verdad? Que seguramente preguntarían o preguntan a veces gente o hermanos en la fe que sienten estar en un nivel como lo tenían estos religiosos o maestros de la ley. Y al pensar en eso, fíjate muy bien a la parte que voy. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso nos debería de hacer reflexionar, ¿realmente amo a Dios? Porque si amáramos al Señor, créeme, que preguntas como las que le hicieron los saduceos, como la que le hicieron aquí esta persona experta de la ley y otros, saldrían sobrando. Por eso el Señor engloba aquí en esto, ¿verdad? Y es una de las partes que tristemente en la practicidad, hermanos, amén, en la practicidad es una de las partes que tristemente nos está faltando al cuerpo de Cristo. Estamos tan preocupados por tantas cosas y dejamos de enfocarnos al mandamiento principal. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y enseguida lo acompaña de un mandamiento que es muy importante también. Versículo 31. Y lo dice el Señor Jesucristo. Pon mucha atención cómo dice. El segundo es igualmente importante. Dice el Señor, ¿el segundo es más o menos importante? El segundo si quieres, pues cúmplelo, si no, no, cumple el primero y ya. ¿Qué dice aquí el Señor Jesucristo? El segundo es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y hay un tema englobado que ha causado mucha controversia en la actualidad. Es un tema que en su momento abordaré con más profundidad. Pero tenemos que poner mucha atención en la enseñanza clara y directa del Señor Jesucristo, porque eso viene del Señor Jesucristo, amén, ¿están de acuerdo? El segundo es igualmente importante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces dice el Señor, ningún otro mandamiento es más importante que estos. Ningún otro mandamiento.
La palabra que utiliza aquí en griego para este versículo es la palabra agapao o ágape. Hay quienes lo conocen también como ágape. Y tiene que ver con amar, pero tiene que ver, pon mucha atención, con amarás en ese sentido, en un sentido práctico, hacia tu vida en un futuro, en el presente y en el futuro, como un contexto de algo que tienes que hacer siempre en el Señor. Amarle. Y entonces en ese contexto, hermanos, que estamos viendo, cuando revisamos con atención este versículo y vemos lo que dice la Escritura, amarás, en este contexto de la palabra en el original agapao, quiere decir amar, valorar, estimar, sentir o manifestar preocupación generosa, ser fiel hacia, deleitarse, valorar, lo repetí por ahí, pero yo quiero que te des cuenta cómo todo esto tiene que ver con este verbo que está utilizando en el griego de ágape y que teológicamente se relaciona mucho con el amor puro de Dios, ágape, porque vamos a encontrar otro tipo de palabras en el griego también relacionadas al amor, como la palabra fileo, que tiene que ver con ese amor que nos tenemos entre hermanos, entre amigos, entre los seres humanos incluso. De ahí viene la palabra filántropo, ¿verdad? Por ejemplo, amor a la humanidad, aquellas personas que aman mucho a la humanidad y ayudan a la humanidad de alguna manera. Pero aquí la palabra ágape tiene que ver con el amor de Dios. Y yo quiero que pienses, para que nos situemos bien, primeramente en el amor que Dios ha tenido hacia ti y hacia mí. Realmente el amor de Dios es un amor tan grande donde Él nos ha estimado. Nos ha estimado. Dentro de nuestras fallas, nuestras rebeldías, dentro de nuestra enemistad hacia con Dios, Él nos ha estimado. Dios nos ha estimado. Él ha sentido y ha manifestado su preocupación generosa hacia nosotros. ¿Qué mayor manera de manifestar su preocupación para nosotros que dejar su reino, hacerse tan pequeño como un ser humano y venir y darnos testimonio de la verdad y morir por nosotros? ¿Te parece poco esa manifestación de su amor? Yo creo que para nada lo es. Es una manifestación muy grande del amor de Dios, es una preocupación generosa por parte de nuestro Señor. Vemos también la fidelidad de Dios hacia nosotros. Yo te puedo decir, hermano, de manera personal, que yo veo la fidelidad de Dios en mi vida cada momento. Cada momento veo cómo es fiel para conmigo. Yo creo que tú también puedes testificar lo mismo. Su fidelidad va más allá, obviamente, de nuestra propia fidelidad. Nosotros somos tan infieles, pero Él es fiel constantemente con nosotros. Dice la Escritura que también lo hace por amor a su nombre, pero Él es fiel. Ahora, en este contexto, ponte a pensar, ¿así amamos al Señor? ¿Así es nuestro amor hacia Él? Porque entonces vemos la Escritura que nos menciona diferentes características acerca de cómo amar al Señor, o diferentes áreas en las que debemos de enfocar nuestro amor al Señor o ejercitar ese amor. Dice primero, con todo el corazón. Amar al Señor tu Dios, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón. La palabra que utiliza ahí en griego es la palabra cardia, que vemos ahí palabras como cardíaco, ¿verdad? O algunas otras relacionadas al corazón. Y tiene que ver con el impulso, el deseo, el afecto. Te lo voy a poner así, porque tiene que ver todo con esto también, Te lo voy a poner de esta manera. ¿Cuántos se acuerdan de sus... bueno, lo tengo que evocar ese momento, porque tristemente a veces ya no está así en la actualidad, pero ¿cuántos se acuerdan del tiempo que andaban de novios y de novias? ¿Qué sucedía? ¿Qué sucedía cuando veías a esa persona? Empezaba el corazón, ¿no? ¿O no? ¿Verdad? O, si no me preocupo, pues si no, entonces digo, wow, mano, pues entonces, ¿qué onda? Pero entonces, ¿qué pasaba? Veías a esa persona y fíjate muy bien cómo tiene esto tanta importancia. Eso era un proceso natural. Es decir, esto, hermano, de este ejemplo que yo te estoy dando, no lo podemos polarizar, es decir, espiritualizarlo, ¿verdad? En el ejemplo que te quiero dar.
Es decir, no es que cuando tú veías a tu novia, a tu novio, ¿verdad? Sucedía algo espiritual que hacía que tu corazón comenzara a bombear. No, no es eso. Lo que sucedía es que hay procesos naturales en tu cuerpo que hacían ver a esa persona, que provocaban precisamente que tu presión sanguínea subiera y tu corazón comenzara a tratar de manejar esa sangre en tu cuerpo. ¿Sí o no? Y a veces, por ejemplo, los que éramos más tímidos, hasta tartamudeábamos, ¿no? Oye, ¿cómo estás? ¿verdad? Y luego estabas tan preocupado en eso que te contestaba algo y ya ni ponías atención, ¿verdad? Lo que te dijo. ¿Qué? Así. Porque tu corazón estaba así, ¿no? Pero ese mismo impulso te hacía pensar, ay, quiero volverla a ver mañana, ¿no? Y ya desde el día de mañana, ¿verdad? Y luego imagínate todavía más, ¿no? Que la invitabas a salir, ¿no? Y te decía que sí. Entonces se iba acercando ese momento, y entre más te ibas acercando a su casa, tu corazón empezaba a latir más, llegabas y empezabas a tocar la puerta y empezaba a latir más tu corazón, y salía y más, y ya no podías tenerlo ahí en tu pecho, ¿verdad? ¿A poco no? Bueno, espero que haya sido así. Si no, hermano, mis condolencias si no tuviste ese tipo de experiencias. Pero la realidad es que es un impulso, es un deseo relacionado a ese afecto. Yo quiero preguntarte, ¿verdad? Porque lo dice la Escritura, amén. Y eso es algo que todos tenemos que pedirle al Señor que con su Espíritu Santo nos ayude. ¿Cuál es ese impulso que hay en tu corazón para amar al Señor? Hoy es domingo, es día de ir a alabar al Señor. Hoy es domingo. Y luego cayó casi en el día de las mamás. Híjole, no. No, pues mejor nos vamos a festejar a la mamá, ¿verdad? Véanlo ahora ahorita en la iglesia. Cosas así de ese estilo. ¿Cuál es el impulso? Realmente con todo el corazón. Porque realmente ahí está parte de lo que nos anima o nos impulsa a amar algo o a invertir nuestra vida en algo. Es el impulso de nuestro corazón. Entonces cuando el Señor está diciendo amarás al Señor, ay, con lo que puedas de tu corazón, ¿verdad? Ay, si tienes un pedacito de tu corazón, con ese me conformo. No, ¿verdad que no? Dice con todo el corazón. ¿Y por qué lo dice el Señor? Porque el problema es que a veces en nuestro corazón comenzamos a dejar que entren otras cosas y comiencen a gobernar nuestro corazón, nuestros impulsos, nuestros deseos, y entonces queda una partecita así para darle al Señor. Y es ahí donde vienen los problemas, ¿verdad? Y las preguntas, y las confusiones, y empezamos a meditar, ¿verdad? Ahí vienen los números matemáticos, estamos todos así. Cuando lo más sencillo debería de ser amarle con todo el corazón. Todo el corazón. Nuestro amor al Señor debe de estar por encima, fíjate muy bien, del amor a cualquier persona, a cualquier cosa. Debe de estar por encima de todo eso. Y sabes qué es lo más precioso, que si tu amor por el Señor está en ese nivel, vas a tener de sobra para amar a todos los demás. Porque lo estás amando primero a Él. Y enseguida dice el Señor que debemos de amarle ¿con qué? Con toda el alma. Y la palabra en griego que utiliza es la palabra psique, que tiene que ver con el alma, el yo interior, lo consciente e inconsciente y su manifestación en el diario vivir e incluso lo que permanece después de morir, como psique. ¿Por qué dice esto que permanece después de morir? Bueno, te lo voy a dejar muy en claro. Ponte a pensar en perdón la redundancia, en los pensadores famosos, ¿verdad? Tú sigues leyendo por ahí de repente algunos pensamientos de Aristóteles, ¿a poco no? De Sócrates, ¿verdad? Y luego nos gusta mucho poner pensamientos de grandes predicadores, de grandes hombres de Dios, grandes teólogos, ¿verdad? Por ahí hay un famoso meme que ha hecho popular nuestro amigo Pac, que dice R.C. aprueba eso, ¿verdad? Por ahí lo pone muy seguido, R.C. Sproul aprueba eso. Y entonces ponemos pensamientos, ellos ya partieron con el Señor, pero el pensamiento perdura, ¿te das cuenta? Eso es lo fuerte del psique, ¿no? Del alma.
tu yo interior, es decir, lo consciente e inconsciente de ti, cómo está manifestado. Es decir, ¿qué hay ahí en tu alma, no? ¿Qué hay en tu alma si es realmente algo que está enfocado a amar a Dios o tu alma está divagando? Y aquí esta parte la quisiera unir un poco también a la siguiente, de toda la mente. Amar al Señor con todo el corazón, toda el alma, toda la mente. Y tenemos ahí la palabra que es la palabra dianoia, que es el pensamiento, el intelecto, que es el que nos permite no solamente tener ideas o pensamientos por ahí, sino razonarlas, llevarlas a un nivel intelectual. Cuando hablamos de ese intelecto, hablamos de aquel proceso en nuestra mente que nos hace entender ciertas cosas. Te lo voy a poner de esta manera. En el intelecto se va a concretar el que tú comprendas por qué llueve, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo muy tonto, pero ¿por qué llueve? Bueno, hay un proceso natural del agua, ¿no? Por ahí, por ejemplo, hay científicos que dicen, ¿no? Lo dicen de esta manera, dicen que el agua realmente no se está terminando, que hay un ciclo del agua. O sea, que el agua no se va al espacio realmente, o sea, el agua no huye al espacio, sino que el agua realmente está en un ciclo donde está en sus estados, donde está en su estado líquido, se evapora, sube al cielo, baja, vuelve a estar en estado líquido. Es decir, el agua que desde el principio Dios ha establecido aquí, pues ha estado ahí, ¿verdad? A veces dicen los científicos que tiene que ver más con el problema de la contaminación del agua. Bueno, esto que te estoy poniendo como ejemplo no es para que estés de acuerdo en una cosa u otra, pero es un ejemplo que tiene que ver con el intelecto. Esto tú lo vas comprendiendo conforme te enseñan y te explican cosas. ¿Estás de acuerdo? Últimamente fuimos por ahí, ahora que fue el Día del Niño, llevé a Dariel al museo, que es el museo ¿cómo se llama? Descubre, ¿verdad? Gracias, al Descubre. Y por ahí en una de las exhibiciones, hay una exhibición donde ponen un planeta como una esfera, la proyectan y se ve el planeta Tierra, muy bonito, ¿verdad? Y es impactante, ¿no? Porque ahí la muchacha, el tema era precisamente relacionado al daño que estamos haciendo al planeta. Y entonces ponían el planeta y decían, miren, les vamos a poner aquí, pues de una manera real, la cantidad de incendios que hay en el planeta, ¿no? Entonces te van girando y vas viendo los puntitos rojos y dices, wow, no inventes, ¿verdad? Incendios en África, en América, en todos lados incendios, ¿no? Terribles. Si ahora les vamos a poner otra de las cosas que produce que tengamos tanta contaminación. Entonces nos ponen ahí mismo en la Tierra cómo va el tránsito aéreo, ¿no? Los aviones volando, ¿no? Y nos ponen a Europa, ¿no? Y se ve impresionante como un montón de mosquitos ahí volando en Europa, ¿no? Y luego nos ponen Estados Unidos, que también tiene mucho tránsito, es uno de los países con más tránsito aéreo en la Tierra, y nos decían, eso es una de las causas por las cuales tenemos tanta contaminación. Y luego ya estando en casa después, Daniel, no sé qué estábamos platicando, y escuchamos, creo que un avión o algo así sucedió, y se acordó, dijo, la contaminación, los aviones, algo así. ¿Qué quiero decir con esto? Su intelecto trabajó, comprendió algo y esa comprensión quedó ahí establecida. ¿Te fijas la importancia de eso? Ahora, lo que dice aquí el Señor, con toda el alma, cuando habla de este pensamiento del psique, tiene que ver en dónde está precisamente tu alma, pero cuando lo manejamos también con la idea de la mente, ¿dónde están los conceptos que tú tienes en tu mente? Lo voy a decir así de esta manera. Tu alma, es decir, tus pensamientos, pero sobre todo tu intelecto, ¿aman a Dios? O incluso a veces lo pueden llegar a poner en duda, porque esto llega a suceder. Señor, ¿de veras estarás ahí? Y eso tiene que ver mucho con que no hemos puesto toda nuestra alma y nuestra mente en acción para amar a Dios. Y lo vemos ahora, y yo creo que ahora toma más todavía, toma más, lo podemos entender mejor, el contexto, cuando vemos a una serie de personas, pregunte y pregunte al Señor, ¿verdad? Señor esto, Señor aquello, Señor lo otro, y más con una intención no tanto de realmente conocerle más a Él, sino hasta de ponerlo como en jaque, quererlo poner en jaque al Señor. Pareciera ser que también a veces en la actualidad como creyentes podemos tomar esa actitud. Pero entonces aquí la Escritura nos dice con el Señor que le amemos con todo el corazón,
con toda el alma y con toda la mente. Y enseguida, en el versículo 32, me falta aquí con todas las fuerzas. ¿Qué tiene que ver esta área de todas las fuerzas? Pues tiene que ver totalmente, tenemos aquí que son las fuerzas, es decir, lo que tiene que ver con tu ser biológico. En pocas palabras, mientras tú y yo tengamos fuerzas, debemos llamar al Señor con las fuerzas de nuestro corazón. Con esa fuerza debemos de amarle al Señor. Y al hablar de nuestras fuerzas, implica muchas cosas. Implica si realmente tú estás dando el tiempo, los recursos de ti mismo, de tu ser, lo que tú produces, lo que tus fuerzas producen, si tú lo das para amar al Señor. ¿Realmente lo haces así? Hermanos, tenemos que recordar que el servir al Señor implica sacrificios. Hay cosas a las que debemos de renunciar y morir para servir al Señor. Y no hacerlo con esa tristeza de, ay, estoy renunciando a eso. No, porque entonces dejaría de ser algo como fragante delante de Dios, sino que hemos de hacerlo con amor. Pero la realidad es que ahí implica todo nuestro ser, todas nuestras fuerzas, hasta el último momento, ¿verdad? Hay hermanos en la fe que pasan situaciones muy tremendas y siguen mostrando ese amor de con todas sus fuerzas amar al Señor. Viene a mi mente ahorita el pastor Gabriel, ¿verdad? Que ustedes han escuchado de él, del Ministerio de Mexicanos en China. Me impacta cómo en este proceso que él ha vivido de cáncer, actualmente está batallando muy fuerte con 2 tumores que están creciendo. Pero él sigue honrando al Señor y tú ves sus videos, ¿verdad? Y él sigue dándole la gloria y la honra al Señor. La realidad es que solamente él y Dios saben en ese momento la magnitud de esto, porque tú y yo lo vemos por afuera, pero no lo estamos viviendo, ¿verdad que no? Él lo está viviendo y está honrando al Señor con todas sus fuerzas, con todas sus fuerzas. No es que quisiera ponerlo como algo muy, muy relevante o especial, pero yo espero que bendiga tu vida también esto. Recuerdo mucho, por ejemplo, sobre todo el último año, que mi mamá estuvo pasando por el proceso de cáncer en los huesos. Fue un proceso muy fuerte porque realmente, pues podríamos decir que los 3 últimos años ella los pasó postrada en cama. Y era muy complicado, muy peligroso que se moviera, ¿verdad? Para hacer curaciones, algunas otras cosas. Se tenía que hacer con mucho cuidado porque sus huesos estaban tan débiles que aún en eso podía haber alguna fractura. Y sobre todo mi papá, ¿verdad? Que estuvo al pie del cañón, él siempre también, y lo que escuchábamos de ella realmente se dolía de lo que tenía, pero honraba a Dios. O sea, decía, Señor, pues tú sabes. Y humanamente había un gran dolor en ella que no me imagino ni siquiera, pero honraba a Dios con todas tus fuerzas. Entonces ahora con esto, hermano, esto sí lo quiero polarizar. ¿Cuántos de aquí estamos bien? Estamos sanos, gracias a Dios. Estamos conscientes, estamos completos, somos productivos. Me refiero a la vida, ¿verdad? No me confundan, no te estoy hablando aquí de que quiero que dejes tus relojes y tu dinero, no. Pero quiero que te pongas a pensar en esto. Esto es muy importante. ¿Estás bien? ¿Te puedes levantar en la mañana a trabajar? ¿Puedes ir y prepararte algo a la cocina? ¿Puedes hacer cosas que muchos no pueden hacer? ¿Lo puedes hacer? Pues con esas fuerzas es que Dios quiere que lo ames. Y que no caigamos en un pensamiento, en una idea de, ay Señor, ay, qué flojera, ay, te tengo que servir, ay, lo voy a hacer porque No, hermano, por favor. Tenemos tanto para amar al Señor con todas nuestras fuerzas. Y no tomemos entonces la actitud también que encontramos en el versículo 32, la actitud hacia el principal mandato. ¿Cuál es? Fíjate lo que dice enseguida en este diálogo que está teniendo el Señor con este maestro de la ley religiosa. Dice, el maestro de la ley religiosa respondió. Fíjate lo que le responde al Señor, ¿verdad? Bien dicho, maestro. O sea, como dices, bien, estás bien, O sea, sí.
Has hablado la verdad al decir que hay solo un Dios y ningún otro. ¿Te fijas cómo empieza a abordar primero eso? Bien importante, ¿verdad? Cómo el enfoque. Él luego lo entendió, diciendo, a ver, nos está enfocando hacia Dios. Versículo 33 dice, además, yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón y todo mi entendimiento y todas mis fuerzas, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Fíjate muy bien lo que le está diciendo aquí. Primero, el maestro le está diciendo, este maestro de la ley religiosa le está diciendo, bien maestro, no te equivocaste, bien, te pongo palomita. ¿Te das cuenta? Eso es lo que está sucediendo. Y enseguida le dice, además también, es decir, no me estás diciendo algo que no sepas, Señor. O sea, esto que me estás diciendo ya lo sé. ¿Te das cuenta de eso? Además, yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón y todo mi entendimiento y todas mis fuerzas, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. Y fíjate lo que responde el Señor. Y aquí vamos a ver la gran misericordia de Dios, porque así es el Señor con nosotros. Porque a veces nosotros tomamos una actitud de, sí Señor, ya sé eso, ya sé cómo hacerlo, ya Señor, no me digas tanto, ¿verdad? Y atención, sobre todo jóvenes, el Señor les habla mucho por medio de sus papás. Y a veces cuando los papás les dicen algo, ¿cuál es la actitud de los jóvenes? Papá, tengo control. Mamá, yo sé, gracias por decírmelo. Bien, mamá, bien has dicho. Cuidado, ¿verdad? Porque por algo dice el Señor, honrarás a tu padre y a tu madre, porque por algo te lo están diciendo. Es más, a lo mejor ya se equivocaron ellos y por eso te dicen, no te equivoques tú, hijo. Pero fíjense aquí la actitud del Señor, dice en el versículo 34. Al ver cuánto entendía el hombre, porque el Señor dijo, mira, este hombre entiende, es decir, tiene conocimiento, sabe, ¿verdad? Este hombre sabe. Dice, al ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo, ¿qué le dijo? No estás lejos del reino de Dios. Atención, qué importante es esto. Le dijo, ¿sabes mucho? Sí, lo entiendes. Qué bueno. Todavía no estás en el reino, estás cerca. No estás lejos del reino de Dios. ¿Y qué sucedió? Vamos a cerrar aquí con el contexto de las preguntas que le hacían, ¿verdad? Que se la pasaban preguntándole al Señor. ¿Qué dice enseguida el versículo? Y a partir de entonces, nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Bueno, perdón, es que a mí se me hace hasta cómico, ¿no? O sea, porque vemos un desfile de preguntas, ¿no? A ver, maestro, a ver si es cierto, a ver si sabe, pregúntale aquello. A ver, esto, vamos a ponerle un 4 con lo de los tributos. Y así, ¿no? Y entonces llega este último maestro y dice, le voy a dar la pregunta más tremenda que nadie le ha hecho en la vida. Y el Señor responde. Y todos viendo, ¿verdad? Pues el Señor, Jesús responde a todo y responde todo bien, ¿no? Y entonces, ¿qué sucedió? Que a lo mejor por ahí había unos que otros, te aseguro que a lo mejor había alguno que estaba haciendo fila, ¿no? O sea, ahorita que termine el maestro de la religiosa, sigo yo con mi pregunta. ¿Y qué sucedió? Que yo creo que el que estaba así, ay, mejor no. Wow. Y a partir de entonces, nadie se atrevió a hacerle más preguntas al Señor. Nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Porque el Señor les dijo, amen al Señor. Amen al Señor. Y lo llevó a esa practicidad. Y para ir cerrando este mensaje, quiero compartirte lo que dice Lucas, capítulo 10, versículo 29 al 37, que está en el contexto también de esta enseñanza, porque en el Evangelio de Lucas vemos que el Señor, para afirmar lo que le está respondiendo este maestro de la ley, le habla de una parábola que conocemos mucho, que es la parábola del buen samaritano. Esto lo incluye Lucas. Esta parábola ya la conocemos todos, ¿verdad que sí? Muy sencilla. O sea, de una persona que vio a alguien lastimado y tuvo en su corazón ayudarle. O sea, eso es, ¿no? Ese es el buen samaritano. O sea, ¿qué quiere decir? Habla de ¿qué? Practicidad. ¿Y qué es lo que a partir de esta parábola le dice el Señor también a este maestro de la ley religiosa? Le dice algo muy sencillo: haz tú lo mismo. El amor, hermanos, no es algo teórico. El amor de Dios, me refiero, amén. Es algo práctico. Es algo práctico. Y entonces nos queda más claro, a partir de esta practicidad de hacerlo, de haz tú lo mismo, mostrar ese amor,
al Señor, ese amor a Dios que de alguna manera va a bajar a nuestra practicidad diaria y se va a ver reflejada a aquellos que están a nuestro alrededor, hermano. Se debe de ver ahí. Y es entonces que el Señor le dice, no estás lejos del reino de Dios. Y aquí yo le puse un pensamiento relacionado a lo siguiente. La respuesta del Señor en relación de decirle, no estás lejos del reino de Dios, hermano, es preocupante, pero es esperanzadora para esta persona y tal vez para aquel a quien el Señor le esté hablando en esta mañana. Porque puedes, hermano, saber, fíjate muy bien en esto, puedes saber que debes amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, tu mente y tus fuerzas. Podemos saber eso, amén. Y aún mejor, saber que esto es lo correcto, porque sabemos que debemos de hacerlo así y que es correcto, como lo supo este maestro de la ley, amén. Pero, aún con todo este conocimiento en tu mente, puedes estar cerca del reino de Dios. Cerca, pero sin estar realmente dentro de Él. Qué triste. Esto es muy triste, hermano. ¿Y sabes por qué es triste? Y lo digo porque yo le pido al Señor que obre en nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo. Es triste porque esto está sucediendo mucho en el cuerpo de Cristo. Hay mucho conocimiento, hay mucho aprender. Yo estoy impactado la cantidad de recursos que hay en la actualidad, la cantidad de libros, de comentarios. Pero puede ser que tristemente solo estés cerca del reino y todavía no estés en él. Y si tú y yo estamos en Cristo, quien ha demostrado con toda la practicidad que es el amor de Dios, debemos de estar en el reino de Dios de una manera que seamos practicantes del amor de Dios, de amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque eso dijo el Señor Jesús, eso lo enseñó. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por tu palabra. Queremos primeramente, Señor, humildemente reconocer delante de ti la gran necesidad que tenemos, Señor, de tu presencia en nuestra vida. La gran necesidad que tenemos de entender con profundidad la medida de tu amor. Cuán alta es, cuán profunda, cuán ancha, cuánto alcance tiene, para que también al comprenderlo podamos vivirlo. Más allá, Señor, de la teoría, vivirlo en la práctica. Cuánta falta nos hace eso. Reconocemos, Señor, que necesitamos de tu Espíritu Santo en nuestra vida, ser llenos de tu Espíritu Santo, de tu presencia, para que cuando vayamos a las Escrituras y nos hable más de tu amor, de tu presencia, Señor, de tu propósito, baje a nuestro corazón y mueva cada una de nuestras células, de nuestro ser, para llevar a cabo, Señor, esos actos de amor. Ayúdanos, por favor, Señor. Ayúdanos. Te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos a amarte con todo, Señor, nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y fuerzas. Y ayúdanos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Ahí.